Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, Rafael Serrano y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Felicita Comité Central del Partido Comunista de Cuba al Comité Central del Partido Comunista de Vietnam en ocasión de celebrar su 13º Congreso. Confirman en Cuba 825 nuevos casos positivos de COVID-19 y 4 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Denuncian instituciones de la cultura nueva provocación para dañar a la revolución cubana. Presentan líderes religiosos brasileños propuesta de juicio político contra Bolsonaro. El Comité Central del Partido Comunista de Cuba envió un mensaje al Comité Central del Partido Vietnamita en ocasión de celebrarse hasta el 2 de febrero su 13º Congreso. En el texto felicita a sus integrantes y les desea éxitos en la realización del cónclave. La misiva declara el convencimiento de que sus acuerdos y resoluciones contribuirán a consolidar la construcción de una sociedad socialista desarrollada y refrenda como una enseñanza del comandante en jefe el alto reconocimiento que en la mayor de las Antillas se ha concedido siempre al liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, que ha sabido conducir a esa heroica y hermana nación con sabiduría y firmeza, enfrentando grandes desafíos y obstáculos por los caminos de la victoria. Como símbolo memorable de la cercanía entre ambos países, la carta recuerda el encuentro entre el general de ejército Raúl Castro Ruz y el presidente Ho Chi Minh, cuyo abrazo fraterno consolidó el especial sentimiento que nos une y que se ha transmitido a las nuevas generaciones. Del singular momento se cumplirá este año el aniversario 55 y Cuba lo celebrará, detalla el documento. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz encabezaron este miércoles la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19, en una jornada en que el país registró un nuevo pico epidémico, con 825 casos positivos, 4 fallecidos y se otorgaron 622 altas médicas. En el encuentro participaron además el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, los viceprimeros ministros, comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Alejandro Gil y Roberto Morales Ojeda, junto a otros integrantes del gobierno. Nuevamente Cuba vivió una jornada muy compleja en el combate que libra contra la COVID-19 desde hace más de 10 meses. Al cierre del martes 26 de enero, el país superó nuevamente el pico de casos diagnosticados en un día, con 825, diseminados en todos sus territorios, excepto el municipio especial Isla de la Juventud. La cifra de personas ingresadas en los hospitales de la mayor de las Antillas con el SARS-CoV-2 ascendió a 4.864. Hubo que lamentar el fallecimiento de 4 personas. La Habana volvió a reportar el mayor número de positivos con 334 y ya acumula 2.840 en los últimos 15 días. El gobernador Reinaldo García Zapata dio a conocer un grupo de acciones dirigidas a perfeccionar el funcionamiento del sistema de salud y así poder enfrentar con éxito el complejo escenario por el que atraviesa la capital. Las medidas que ya se implementan buscan fortalecer la investigación epidemiológica en la provincia, garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos para el aislamiento y atención oportunos de confirmados, sospechosos y contactos, reforzar el personal de dirección en los municipios y crear nuevas capacidades de hospitalización. De 2.069 camas hospitalarias para sospechosos de alto riesgo y confirmados, incrementar a 2.346 en 11 instituciones hospitalarias, o sea, buscamos por esa vía 723 camas adicionales, de 1.096 camas para confirmados asintomáticos y de bajo riesgo
en nueva instalación incrementar a 1.493 y constituyendo una unidad asistencial para la atención a pacientes confirmados con 1.363 capacidades en la Universidad de Ciencias Informáticas, equipada con todos los recursos humanos y materiales que garantice su resolutividad en la asistencia médica. O sea, ya desde anoche estamos tomando un grupo de medidas para incrementar capacidades y llegar a 1.363 capacidades en la UCI para la atención de pacientes confirmados. Guantánamo diagnosticó 95 nuevos positivos en la jornada y mantiene la tasa de incidencia más elevada del país en la última quincena, con 202 casos por cada 100.000 habitantes. La habilitación de instalaciones para aislar y atender a los pacientes deviene también allí tarea prioritaria. Concluyeron las acciones constructivas en el Hospital General Docente para asegurar la atención a los pacientes sospechosos y confirmados de alto riesgo y grave. Se capacita el personal que trabajará en la atención a los enfermos en Santiago de Cuba y se monta el equipamiento médico. En esta semana concluyen los trabajos previstos para la instalación del laboratorio de biología molecular y se intensifican las acciones de control de la medida de higiene y prevención. La situación es también tensa en Matanzas, provincia que registró 39 contagios en el día. Su gobernador Mario Sabines Lorenzo informó que de ellos, 32 ya se encontraban ingresados, consecuencia de una eficaz pesquisa activa. Nosotros llevamos 3 días ya que el 88, el 87, el 93% de los casos que nos salen ya están en centro a partir de identificar sospechosos y los contactos de positivos y los contactos de sospechosos y tenerlos aislados. Tenemos 20 centros en la provincia que hoy tiene 340 sospechosos, tenemos capacidad para otros 500, tenemos 23 centros para contactos, hoy tenemos 500 contactos aislados, lo cual nos permite estudiar dentro y no en la comunidad. Hoy, por ejemplo, estamos aislando 117 sospechosos en la provincia, a partir también de la calidad de la pesquisa que estamos incrementando. Las autoridades de otras provincias también rindieron cuenta sobre su accionar en el enfrentamiento a la epidemia. Se constató que en la mayoría de los territorios se han logrado eliminar los atrasos en el procesamiento de las pruebas de PCR en tiempo real. Sin dudas, una noticia que pone al país en mejores condiciones para continuar el trabajo en pos de frenar la elevada transmisión del nuevo coronavirus. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como ya se adelantaba en el informe anterior, las últimas jornadas denotan una situación muy compleja para la provincia de Guantánamo, que reporta un incremento sostenido de casos de COVID-19. Permanecen bajo ingresos domiciliarios 1.962 contactos de confirmados y más de 4.000 sospechosos. Guantánamo provincia continúa con una situación compleja en el enfrentamiento a la COVID-19, de ahí que el Consejo de Defensa evalúe la efectividad de las pesquisas cuando se reporta el 92% del universo planificado y de ellas se diagnostica solo el 50% de los casos positivos. La pesquisa todavía no cumple con el encontrar a los enfermos de manera oportuna, ese que no quiere ir quizás al médico, pero que lo podamos encontrar con tiempo para acostarlo entonces en una cama y mantenerlo aislado del resto del personal. Siguen siendo los municipios Guantánamo con 1.172 pacientes enfermos y El Salvador con 89 los territorios de mayor tasa de incidencia en los últimos 15 días. Sin embargo, preocupa la situación de Baracoa, que posee un acumulado de 37 casos con 2 test antígenos positivos y se abren en la jornada 2 nuevos eventos. La dispersión de la enfermedad en la provincia demanda de mayor operatividad del personal de salud, ser más eficientes en las áreas de atención primaria y en los policlínicos e implementar una estrategia mejor ordenada. Se requiere blindar los hospitales para evitar eventos dentro de ellos y garantizar los adecuados medios de protección del personal de salud y de servicios. El apoyo de empresas y organismos del territorio a los centros de aislamientos también necesita de mayor organicidad. Esos problemas que están saliendo, que son misceláneos, tienen que tener una solución en cada uno de los lugares y tenemos que acortar el tiempo de la solución. El rebrote deja una enseñanza en la provincia, donde la prevención del riesgo debe ser mayor, conjuntamente a la responsabilidad individual y colectiva. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
En ocasión de conmemorarse el próximo jueves 28 de enero, el aniversario 168 del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí, serán disparadas simultáneamente 21 salvas de artillería desde la fortaleza San Carlos de la Cabaña en La Habana y en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Firma la nota el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Cada 27 de enero, los jóvenes cubanos realizan la Marcha de las Antorchas en homenaje al más universal de todos los cubanos. Este año, la muy compleja situación epidemiológica provocada por la COVID-19 impide que la escalinata de la Universidad de La Habana se ilumine con las antorchas de miles de estudiantes. La celebración estará en las redes y de ello nos cuenta Isela García Rivero en la siguiente crónica. Noche del 27 de enero de 1953, 11:30 pasado meridiano, Universidad de La Habana. Estudiantes de la FEU con antorchas encendidas comienzan a descender la emblemática escalinata. Portan la bandera de la estrella solitaria y una larga tela donde se puede leer "Abajo la tiranía". Era la víspera del natalicio del más universal de los cubanos y más de 500 jóvenes perfectamente formados marchaban con disciplina. Al frente, Fidel, junto al ejecutivo de la FEU y las mujeres martianas. Aunque la tiranía de Batista se negó a concederles el permiso para la conmemoración, nada los detuvo. Aquella noche habían convertido las antorchas en armas de defensa, colocándoles clavos por si eran agredidos por los esbirros. Bajarían por la calle de San Lázaro para llegar hasta la fragua martiana y rendirle al apóstol merecido tributo. Nacía así la Marcha de las Antorchas. Para no dejar que el apóstol muriese en el año de su centenario, comenzó para los jóvenes una tradición que llega hasta nuestros días. Cada nuevo enero, la Marcha de las Antorchas constituye una muestra de unidad y de compromiso del estudiantado con las ideas de José Martí, el héroe que inspiró a los jóvenes de una época en su lucha contra la opresión y por un camino de esperanza y de justicia social para todos. En diversas etapas de lucha, de pruebas y de recio bloqueo contra los cubanos, el histórico desfile demostró la fidelidad de sus organizaciones estudiantiles y políticas con el pensamiento martiano y con los líderes de la revolución. La peregrinación que conmemora el natalicio del héroe nacional esta vez no podrá celebrarse de la misma manera. La pandemia de la COVID-19 impide a los jóvenes capitalinos convocarse esta vez hasta los predios de la Universidad de La Habana. Hoy acompañará a cada cubano una marcha de las antorchas virtual que evocará aquella que 68 años atrás, cargada de luz, protagonizó la generación del centenario. Del ámbito internacional trasciende que líderes religiosos de Brasil presentaron ante la Cámara de Diputados una propuesta de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien señalan de cometer crímenes de responsabilidad en su mal manejo de la crisis sanitaria por la COVID-19. Los religiosos afirman que las políticas de salud pública en el país suramericano han sido severamente afectadas por la actuación criminal de Bolsonaro y que sus acciones atentan contra los derechos fundamentales de la población. También se acusa al mandatario brasileño de desarticular el sistema único de salud, manifestar su desprecio por la salud de los ciudadanos y de confrontar sin bases científicas a las autoridades federales en cuanto a las medidas de protección. El secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, alertó la posibilidad de una maniobra judicial a última hora promovida por el gobierno de Ecuador para impedir el triunfo electoral del candidato progresista Andrés Arauz.
El dirigente político español afirmó que se fraguan obstáculos a través del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano para desacreditar la candidatura del partido Unión por la Esperanza. En tanto, las encuestas apuntan como favorito en la intención del voto a Arauz, con más del 39%, y la derecha teme el triunfo en las urnas de esa organización política. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, resaltó este miércoles la importancia de extender el Tratado de Reducción y Limitación de Armas Estratégicas Ofensivas, START 3, con Estados Unidos, cuya decisión fue apoyada por la Asamblea Federal de la Nación Euroasiática. Durante su intervención por videoconferencia en el foro de Davos, el mandatario ruso aseveró que se trata de un paso en la dirección correcta y abogó por mantener la estabilidad y el equilibrio en las relaciones internacionales para evitar conflictos de gran envergadura. Проблемы по существу в 20 веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, для этого ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось. Здесь, тем не менее, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии и чреватым борьбой всех против всех. El START 3 estableció en abril de 2010 que cada parte reduciría sus armamentos estratégicos ofensivos para que en un plazo de 7 años la suma de sus cohetes balísticos intercontinentales, misiles en submarinos y en bombarderos pesados de ese tipo no excediera la cantidad de 700 portadores. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Una reedición simbólica de la Marcha de las Antorchas tuvo lugar hace solo unos minutos desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana. El periodista Abdiel Bermúdez tiene los detalles. Cuba vibró esta noche en las redes sociales cuando un mar de fuegos colmó los espacios digitales, recordando el homenaje que la juventud cubana rinde al apóstol en la víspera de un nuevo aniversario. De manera simbólica, para no quebrar las orientaciones sanitarias en medio de la pandemia que nos acosa, estos rostros se dieron cita en la escalinata universitaria, donde tantas veces se ha iniciado una marcha de miles que hoy, aún queriéndolo, no pudieron estar. Hoy serán menos las antorchas encendidas en la escalinata, pero ello no significa que toda Cuba no prenda la llama de la dignidad, desde los centros de la salud, la producción, la docencia, el arte o la defensa. Correspondió entonces a este grupo de jóvenes representar a sus compañeros de aula, a sus amigos, a toda Cuba. Hicieron suyo el pase de lista para rendir tributo a la generación del centenario, colocaron la ofrenda floral en el monumento a Mella y se fueron calle abajo, entre banderas y consignas, siendo escoltados desde los balcones por quienes habitualmente se han congregado para acompañarlos. Recordando, reviviendo Martí, las ideas de Martí, las ideas de Fidel, las ideas de la generación histórica. Creo que la mejor forma de homenajearlo es hacer por Cuba, por esa Cuba que él amó durante tantos años, e hizo durante tantos años, y bueno, leerlo, encontrarlo, y que cada uno encuentra ese Martí propio, que lo haga suyo. A la espera del aniversario 168 del natalicio de José Martí, hicieron el habitual recorrido por la calle San Lázaro hasta la Fragua Martiana. Sentimientos de patriotismo volvieron a ser un hilo común en esta suerte de reedición simbólica de la Marcha de las Antorchas. Pero la noche es joven todavía y quedan momentos por contar de una jornada en la que la historia volvió a colmar esta arteria en la capital de Cuba. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Hoy volvió a pesar la historia. El equipo de Pinar del Río le ganó a Santi Espíritus en el primer choque de la postemporada entre ellos. Los vegueros vencieron a los gallos 9-7 en un partido altamente emotivo que se definió en la 10ª entrada. La dirección del plantel pativerde no lo pensó dos veces para llamar al soberbio picheo cerrador que poseen y frenar en seco a la batería espirituana en el segmento final del partido. A pesar de la derrota, debemos destacar también el picheo de Santi Espíritus, que propinó 12 ponches
y esto no debe sorprender a nadie porque ya habíamos comentado el buen balance que tienen los Gallos en su staff de tiradores. Los más destacados de la ofensiva pinareña fueron su hombre proa Juan Carlos Arencibia, de 6-3 con 2 tubelles y par de empujadas, y la oportuna producción del cuarto bate William Saavedra, que es una estrella en playoff, y hoy se fue de 6-2 con un cuadrangular y 4 carreras impulsadas. Al terminar el juego, el colega de Radio Rebelde, Guillermo Rodríguez, obtuvo algunas declaraciones de los vencedores. Un poco ahí el calor, como ustedes vieron ya el primer inning, pero ya después me pude reponer, que era lo importante, y nada, la garra final del Río siempre vamos a ir adelante y vamos a dar lo mejor de nosotros, que es lo importante. ¿En qué forma de la preparación se encuentra ahora mismo Raidel? Bueno, me siento bastante bien, ya que no he trabajado un 100% como he querido, pero estoy bastante bien, me siento bien, gracias a Dios. ¿Aquí te mantendrías haciendo esa función que haces en Japón de cerrador para el último inning? Sí, siempre, ya, eso está hablado ya siempre, como hemos hablado esto con los entrenadores, vamos a estar siempre ahí. Bueno, una victoria importante para el equipo, empezar adelante siempre es bueno, y con respecto al juego siempre estaré jugando de esa forma, me gusta mucho jugar el béisbol así, y bueno, saludos para la gente de San Andrés donde vivo, que me apoyan mucho, y la provincia de Pinar del Río. Les digo algo más, me llamó la atención del picheo pinareño que el Iván Moinelo tiró 45 lanzamientos. Creo que es demasiado en medio de un staff que tiene una tremenda calidad. Pero bueno, Urquiola Jr. tendrá sus argumentos. Por cierto, Moinelo tiró rompimientos de 87 millas, que es la velocidad máxima de la mayoría de los lanzadores que juegan aquí. Y Raidel Martínez, impresionante, lanzó 7 rectas de 95 millas. 6 de 96 y una de 97 millas, que fue la máxima. Hoy se comprobó que ambos, a pesar de no estar todavía al 100%, están muy por encima de nuestro nivel. Por otra parte, los elefantes de Cienfuegos ya regresaron a los entrenamientos después de cumplir con los protocolos sanitarios que lo alejaron del terreno. El director del conjunto, Alain Álvarez, ofreció declaraciones a Hits sobre la preparación de sus atletas. Los elefantes, a pesar de todas las dificultades, bueno, que sabe que estamos atravesando producto de la COVID, de las situaciones que se nos han dado, mantenemos el mismo propósito. Estamos haciendo lo que podamos en los espacios que tengamos y sobre todas las cosas con la motivación elevada, y confiamos en los muchachos, bueno, tener paciencia y sobre todas las cosas apoyo de la población nuestra, que es la que está esperando este gran resultado, de Cuba a los seguidores, y bueno, que espero lo mejor de los elefantes, que van a salir a darlo todo a partir del primer partido el viernes a las 10 de la mañana. Que estén tranquilos, que pase, lo más importante es la salud de los muchachos, que es lo que hemos ido tratando de priorizar sobre todas las cosas, para brindar un buen espectáculo. Y bueno, como decía anteriormente, vamos a dar todo por el terreno, en el terreno vamos a dar todo por la provincia, y esperemos que llegue el resultado. ¿Usted se ha mantenido obviamente en contacto con César? Sí, estamos en contacto, lo hemos estado monitoreando todo este tiempo que ha estado bajo tratamiento. Él también ha estado con el resto del grupo muy interesado, con muchas ganas de incorporarse, y bueno, esperamos tenerlo pronto aquí en el grupo, que es una inyección bastante importante, sobre todo en el momento que está atravesando el equipo. Recuerden que el equipo Cienfuegos debutará este viernes frente al poderoso y actual campeón Matanzas. Por su parte, mañana continuará la postemporada de la Serie 60 de béisbol con 2 desafíos. En el estadio José Antonio Huelga de la capital espirituana volverán a enfrentarse Granma e Industriales a las 10 antes meridiano, en un duelo donde los azules de la capital dieron el importante primer golpe. A la 1 de la tarde chocarán Santiago y Las Tunas en el Parque 5 de septiembre de Cienfuegos. En ese compromiso, las avispas orientales van delante 1-0 frente al mejor equipo de Cuba en los últimos 3 años. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Excelente noche también para ti, Pavel. El Consejo de Defensa en la provincia de Matanzas destacó la importancia de aislar a todos los casos positivos y sospechosos en los centros habilitados para esos fines. Las autoridades orientaron no demorar ese proceso para cortar la transmisión. La provincia de Matanzas ha diagnosticado en los últimos 15 días más de 600 casos autóctonos positivos a la COVID-19. El 77% coincide con ser contactos de casos confirmados con incidencia en todos los municipios, según trascendió en el último encuentro del Consejo de Defensa de la provincia de Matanzas. El vicepresidente Mario Sabines Lorenzo insistió en no perder tiempo y aislar con prontitud tanto a los pacientes positivos como a los sospechosos, para que no existan dilaciones en el proceso y se pueda tener un mayor control sobre la enfermedad.
El tema de las colas continúa siendo una tarea pendiente. Según apuntó el presidente del Consejo de Defensa, Iván Izquierdo Alonso, se aprecia desorden y aglomeraciones, sobre todo en las áreas comerciales. Durante la reunión y en intercambio virtual con todos los municipios, se insistió en elevar la detección de sospechosos a partir de la pesquisa activa, el seguimiento a los viajeros y la calidad en la encuesta epidemiológica. Los PCR hay que hacerlo en la mañana. Tenemos que seguir reevaluando los centros de contacto y los que están aislados, hacer el PCR como está establecido, pero que no se nos demore, porque perdemos capacidad. Cuando digo en la mañana, porque tiene que llegar a la tarde al laboratorio, para evitar el corre-corre. Cuando todos nosotros nos vamos para la casa, que hay gente que se queda en el laboratorio trabajando hasta el otro día. Entonces tenemos que buscar más agilidad, porque mientras más rápido podamos identificar el positivo, más rápido podemos trabajar en curar el positivo. Izquierdo Alonso insistió en la disciplina y cooperación de las familias y las administraciones para cumplir con todas las indicaciones sanitarias y ganarle esta batalla a la COVID-19. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias conmemoró este miércoles el aniversario 35 de la fundación del Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil. El acto estuvo presidido por el general de división de la Reserva, Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, y el jefe de la Dirección Política de las FARC, general de brigada, Jorge Luis Méndez de la Fe. El deber contraído con la patria fraguó la estirpe de los jóvenes que el 27 de enero de 1986 recibían al general de ejército Raúl Castro Ruz para inaugurar el Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil. Durante los últimos 35 años, la institución ha sido artífice de proyectos de alto impacto para el desarrollo socioeconómico del país. En reconocimiento a la labor desplegada, el general de división de la Reserva, Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, entregó un diploma firmado por el viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, jefe del Estado Mayor General, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, a la directora del centro. A la par, la Central de Trabajadores de Cuba confirió la bandera Proeza Laboral al colectivo por su loable contribución al enfrentamiento a la COVID-19. En tanto, el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas otorgó la condición Jóvenes por la Vida a la nueva generación de investigadores, especialistas y técnicos que se consagra al diagnóstico del SARS-CoV-2. Fieles al principio martiano de ser hombres de su tiempo, trabajadores destacados y fundadores recibieron el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad y diplomas por su entrega a la salvaguarda de la salud del pueblo y el cumplimiento de misiones estratégicas para la nación. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Persiste sobre Cuba la marcada influencia de las altas presiones acompañado de una masa de aire seca y estable. Mantiene muy baja la probabilidad de lluvias. Observen en las imágenes de satélite meteorológico cómo predomina la poca nubosidad sobre nuestra área geográfica Cuba y mares adyacentes. Un frente frío se extiende por el Golfo de México. Va a continuar avanzando hacia el este y en horas del mediodía de mañana llegará a la región occidental, incrementando a su paso las áreas de nublados con algunos chubascos y lluvias, principalmente en zonas de la costa norte, y posteriormente durante la tarde y la noche se extenderán las lluvias a la costa norte de la región central del país. Con el paso del frente frío se impondrá una nueva masa de aire que producirá un descenso en las temperaturas mañana en la región occidental y posteriormente para el centro y oriente del país. El pronóstico del tiempo para mañana será de un amanecer con poca nubosidad. Desde el final de la mañana y durante el mediodía se nublará en la región occidental con algunos chubascos y lluvias, principalmente hacia zonas de la costa norte. En la tarde también irá extendiéndose los nublados con algunas lluvias a zonas de la costa norte de la región central y estará parcialmente nublado en la región oriental con muy baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada con valores entre 17 y 20 grados Celsius superiores en algunas localidades del sur oriental y las temperaturas máximas en la tarde entre 26 y 27 grados en el occidente, entre 30 y 32 grados Celsius desde Matanzas y hasta Guantánamo. En cuanto a los vientos, serán variables débiles en la región oriental. En el resto del país serán del norte con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora, pero gradualmente irá incrementándose la velocidad
velocidad del viento hasta los 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte occidental y central. Habrá oleaje en la costa norte occidental y central, llegando a marejadas durante la tarde y la noche, y habrá poco oleaje en el resto de las costas. Para los próximos 3 días, muy baja la probabilidad de lluvia asociada a la marcada influencia de la masa de aire seca y estable. Impondrá baja probabilidad de lluvias en el occidente y centro. Solo se esperan algunos chubascos en zonas de la costa norte de la región oriental del país, relacionado con los restos del sistema frontal, que quedará con poco movimiento sobre la costa norte del extremo oriental. Las temperaturas con un marcado descenso, pero con tendencia a ascender el domingo en gran parte del país. En resumen, mañana se espera la llegada de un frente frío a la región occidental, incrementando las áreas de nublados con algunos chubascos y lluvias en el occidente y centro. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. Hasta mañana, Ginelis. Y en este instante recordamos que el 27 de enero de 2019 será recordado por los habaneros como el día en que uno de los eventos meteorológicos más fuertes azotó la capital del país. Un tornado categoría 4 provocó la muerte de 7 personas, lesiones a más de 200 y severas afectaciones en los municipios Cerro, 10 de octubre, Regla, Guanabacoa y Habana del Este. El fenómeno ocurrió aproximadamente a esta hora y en pocos minutos dejó a su paso derrumbes parciales y totales de viviendas, caída de árboles, postes de electricidad y de telefonía. Esta propia emisión transmitió imágenes originales de las rachas de vientos de más de 100 kilómetros por hora y las fuertes lluvias desde una azotea del municipio 10 de octubre. El tornado de 2019 a su paso arrastró, volteó y hasta aplastó vehículos en la vía. Tras ese devastador fenómeno, se movilizaron fuerzas hacia las zonas afectadas que lograron recuperar en el menor tiempo posible los principales daños. El fenómeno solo se compara con un meteoro que en diciembre de 1940 azotó Bejucal y dejó 20 muertos, más de 40 heridos graves, cerca de 200 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, principalmente en las viviendas. Repasemos otros temas del acontecer extranjero. La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia alertó que el inicio de 2021 está considerado como el más violento desde que, en 2016, se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. La Fiscalía de la Jurisdicción Especial reportó 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y otros grupos ilegales. También se registró una masacre cada 4 días con saldo de 18 víctimas mortales, entre ellas 2 niños. La violencia contra los líderes sociales tampoco cesa. Los asesinatos y amenazas contra quienes ejercen un papel de liderazgo crecen, en especial aquellos donde los grupos armados ilegales se disputan las rentas del narcotráfico. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó este miércoles otro llamado a que la vacunación contra la COVID-19 sea igualitaria. El funcionario alertó que el 75% de las vacunas ya administradas se concentran en solo 10 países. Al intervenir vía internet en un debate sobre la inmunización, el director de la OMS agregó que las vacunas se administran solo en 50 países de todo el mundo, casi todos desarrollados. Calificó de incorrecto que adultos más jóvenes y sanos de los países ricos se vacunen antes que los ancianos y trabajadores sanitarios de los países pobres. Y las manos ocultas de Washington y Tel Aviv están detrás de los recientes ataques de los terroristas del Daesh en Siria. Más detalles en el reporte del corresponsal de prensa latina en Siria, Fadi Maruf. Estados Unidos utiliza al Daesh para implementar sus planes desestabilizadores en Siria. Cada día aparecen más evidencias del apoyo de Estados Unidos e Israel a los terroristas del Daesh, que incrementaron recientemente sus ataques contra militares y civiles en el extenso desierto sirio. 3 ataques en el último mes cobraron la vida de al menos 40 soldados y civiles y fueron perpetrados por extremistas que procedían de la ilegal base norteamericana de Tanef en el este de Siria. A esa base fueron trasladados en helicópteros al menos 170 terroristas que estaban en prisiones supervisadas por Washington y su milicia separatista Fuerzas Democráticas de Siria.
El objetivo es utilizar de nuevo a esos radicales para atacar al ejército sirio y sus aliados y bloquear las carreteras que no solo comunican las provincias sirias, sino que constituyen una arteria entre los países que conforman el eje de resistencia a las políticas de Washington. Israel, que ha estado apoyando a los terroristas desde el inicio de la guerra en 2011, concentró sus últimos ataques contra las tropas sirias en el desierto, con el fin de frenar la ofensiva lanzada para peinar y limpiar esa zona de esta organización inscrita en la lista del terrorismo internacional. Ha sido reporte radial de Fadi Marouf, corresponsal de Prensa Latina en Siria. Este miércoles, varios ciudadanos llevaron a cabo una provocación en las afueras del Ministerio de Cultura con el objetivo de articular un show mediático. Para poner en contexto el hecho, está con nosotros esta noche Humberto López. Humberto, feliz noche, adelante. Sí, como no, saludos, buenas noches. Estamos aquí para hablar de un hecho, lo acaba de comentar Giselle, un hecho que la mayor parte del pueblo en este país desconoce. Sin embargo, mientras la mayor parte del pueblo desconoce lo que ocurrió en las redes sociales, está escalando y escala a toda velocidad para convertirlo en ese nuevo detonante, en ese motivo que permita un estallido social en Cuba. Vamos a pensar, hoy es 27 de enero. Hoy se cumplen exactamente 2 meses de que un grupo de jóvenes se concentraran, recuerdan, en las afueras del Ministerio de Cultura. Ellos solicitaban un diálogo. Muchos fueron con una idea, el diálogo. Otros se sumaron con claras intenciones, aquí lo hemos dicho, de provocar a las autoridades. Hubo quien además trató de organizar a esos jóvenes, de seducirlos con una agenda que tenía claros fines políticos, que se mezclaron, se confundieron con los propósitos artísticos. Después de aquella noche del 27 de noviembre se ha tratado de fabricar toda una construcción. Es como una construcción, digamos, simbólica, llena de símbolos que asocien lo que pasó aquel día con una especie de chispa, una chispa detonante contra la institucionalidad en nuestro país. Y un poco más, es muy claro que es contra la revolución. Esa es la historia, 2 meses. Pero ¿qué fue lo que pasó hoy, cuando se cumplen 2 meses de aquel día? Como parte de los acuerdos estaba previsto que al mediodía de esta jornada se iba a reunir el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, con 3 artistas. Esos 3 en representación del grupo del que estaba aquel 27 de noviembre. ¿Y qué pasó? Bueno, que no fueron 3, fueron más. Y que además lo llamaron por teléfono, lo llamaron a su celular, y sin su consentimiento, para empezar, pusieron esa llamada en altavoz y la transmitieron por internet, ellos mismos. ¿Usted quiere ver? Vamos a ver cómo fue esta transmisión donde llamaban al viceministro. Escuchemos. Sí. Vamos a esperarlo, sí. Se sientan ahí en el postal. Pero están del otro lado de la cerca. Estamos del lado, pero del lado del Consejo de Artes Escénicas o del lado de la entrada del Ministerio lo esperamos. No, en el Consejo, yo no te lo dije. Ya, sí. ¿Dónde están ahora? ¿En qué lugar están? ¿En 2 o en 4? En 2, pero vamos para 4, no se preocupen. Den la vuelta, están ustedes 3, ¿no? No, somos un poquitico más porque, en fin, estábamos hace... No, pero yo me voy a reunir con ustedes 3 o 20. Pero Junior no está aquí, puede ser otra persona. ¿Quién? Junior no pudo llegar a tiempo, tenía unos trabajos que hacer. ¿Quién? Junior. No, pero ¿qué persona? Camila y yo, y otra persona que puede ser... Carolina. ¿Pero ustedes están allí en un grupo? Sí, es que estábamos haciendo algunas otras cosas por aquí. A ver, yo necesito organizarme, yo no puedo hacer las cosas de esa manera. Yo les ruego, por favor, que se dispersen, se vayan y se tomen un café y a las 12 del día estén aquí en el Consejo tú y Camila. ¿A las 12 del día? No. Y a las 12 del día, que fue la hora que estamos. Ya. A las 12 del día que estén aquí en el Consejo tú y Camila, pero yo estoy en medio de una reunión, yo no la voy a interrumpir para ver un grupo de personas que además no fueron que acordamos. Ok, a las 12 del día estamos ahí. A las 12 del día van a estar. Eso fue lo que dijeron. Primero, ¿a quién se le ocurre que es éticamente apropiado llamar a una persona, poner a esa persona en altavoz para que lo escuchen otros que están alrededor, sin decírselo, sin aclararlo, y por si fuera poco, transmitir esa llamada en vivo a través de internet? Pero bien, el viceministro afirmó que estaría con ellos a las 12.
Pero él afirmó que estaría a las 12 no porque estuvieran ahí afuera del ministerio, sino porque ya eso estaba acordado, ustedes lo escucharon, estaba acordado desde antes. Pero ya ustedes vieron que no fueron 3 personas y que la idea no era reunirse con él. El propósito era mantenerse en las afueras del Ministerio de Cultura y comenzar a crear una convocatoria para que fueran más y más como aquel 27 de noviembre, que hoy se cumplen 2 meses. Nosotros fuimos al ministerio, le dijimos al viceministro Rojas, cuéntenos los hechos, díganos qué fue lo que ocurrió. Esto nos dijo, vamos a ver, adelante. Pactada hoy una reunión, hoy en la mañana, con 3 personas que, digamos, han sido designadas, escogidas, no sé cómo decirlo, seleccionadas como voceros de este grupo muy pequeño y muy provocador. Y entonces me dirigí a ese grupo de personas aquí mismo en la calle 2, donde estamos, muy cerca de acá. Les pedí amablemente que se retiraran, les aludí, lo han puesto ellos mismos en las redes, a lo riesgoso que es hoy estar en la calle, estar cerca unos de otros. No me hicieron el menor caso, me dijeron cosas insolentes. Ante la insistencia en mantener esa actitud, entonces le propusimos entrar al ministerio, a pesar de que, repito, su actitud era muy provocadora. Tampoco tuvieron disposición. Siguieron desafiando, provocando, diciendo cosas realmente muy desagradables, en una actitud que claramente desafía cualquier orden. Nosotros teníamos... Él habla de límites, de orden. ¿Quieren ver qué nos dice la Constitución sobre eso? Por cierto, alude también a la libertad de expresión, aluden los muchachos una y otra vez, los artistas. Claro, no están diciendo nada, no están descubriendo el agua fría. Todos tenemos ese derecho, que cada uno debe exigirlo. Claro que es verdad, y que el Estado debe garantizar la libertad de expresión. Claro, miren, vamos a verlo, artículo 54, Constitución de la República de Cuba. Está bien claro en ella. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión. Está en la Constitución, en la que aprobamos la mayoría de los cubanos. Pero los derechos tienen límites y están también allí, en la misma Constitución. El artículo 45 hemos hablado una y otra vez. ¿Dónde están esos límites? En los derechos de los demás, en la seguridad colectiva, en el bienestar general, el respeto al orden público. Piensa en estos términos y escuche lo que decía el viceministro hace un momento, a la Constitución y a las leyes. ¿Cuáles serían esos límites? El viceministro pidió una y otra vez que entraran, que dialogaran, y la provocación lo que fue buscando que se caldearan los ánimos. Salió el ministro, ahora lo veíamos, salió el ministro, uno de los presentes lo grababa con el celular muy cerca de su cara, de su rostro, y ahora lo que circula es la supuesta golpiza del ministro a un joven artista. Alexis Triana es el director de comunicación del Ministerio de Cultura. Está con nosotros. Triana, ahora... Salud. Buenas noches. Buenas noches. Ahora la noticia que busca dar la vuelta al mundo y obviamente conmover es la respuesta del ministro ante estos hechos. ¿Cómo usted lo ve? A mí me gustaría que rodaras unas imágenes más del viceministro Fernando Rojas. Me gustaría empezar por ahí mi explicación, para que veas su insistencia. Fueron más de 3 veces. Fue además reiterativo en la idea de que las puertas del Ministerio de Cultura estaban abiertas. En el 27 de noviembre lo que se criticaba, lo que se decía era que el ministro no quería recibir a nadie. Y aquí, si podemos rodar las imágenes, Humberto, tú vas a ver a Fernando Rojas insistiendo, hablando, no hay ninguna agresividad, hay una solicitud y una insistencia de que las puertas están abiertas, ¿verdad? No hay ningún otro tipo de elemento que no sea oca, pase, adelante, los esperamos. Vamos a escuchar. Pasen, siéntense. Tengo a Junior en la esquina. ¿Cuántos si quieren así, fíjate. Es decir, como ves, pensamos incluso en algún momento que sí, que iban a pasar, y sin embargo la decisión era que no hubiera diálogo. Te quiero insistir en ello, porque si no, como ves, hay un funcionario público de una alta investidura, viceministro, que está convocando, ofreciendo que se entre al Ministerio de Cultura. Pero ya no a los 3 que estaba previsto, ya se accedió a que entraran todos los que estaban. Así es, si querían entrar todos, que estuvieran, que entraran, pero ¿de qué se trata?
que evidentemente si tú no entras y tú lo que me estás es continuamente enfocando con celulares que tienen datos y que están transmitiendo por esos medios que tú has denunciado aquí, que seguimos diciendo en todas partes que es dinero de una potencia extranjera empleada para tratar de subvertir nuestro orden estatal, pues ¿cómo tú puedes reaccionar? Yo creo que de lo que se trata es que veas la coincidencia en que el día que hemos otra vez decidido que continúe el diálogo, que el diálogo no se detiene. Ayer, por cierto, había uno muy interesante en el Pabellón Cuba, me lo estaba comentando Jorge Enrique Caballero, el actor, diciendo cómo habían estado discutiendo entre teatristas los problemas del teatro. En el momento que el Ministerio de Cultura está debatiendo cómo le va a pagar a los músicos, cómo este Estado va a seguir sacando una subvención para más de 40.000 músicos y artistas escénicos, en el momento que el debate es qué vamos a hacer con el universo audiovisual o con el artista plástico que es independiente y no tenemos manera de protegerlo en estas circunstancias. El día del mayor pico epidémico que hemos tenido, ¿no? Y el día del 27 de enero, otra vez se arma esta provocación contrarrevolucionaria, que yo no puedo dejar de llamarla así, porque fíjate, más de la mitad de los presentes eran periodistas de estos medios. Estamos hablando de ADN, estamos hablando de, bueno, en fin, los diarios de Cuba, y hay una intencionalidad, porque ¿por qué eligieron a la misma hora? Es que cómo se enteraron incluso que a esa misma hora iba a ocurrir ese encuentro. Y yo creo que son preguntas, ¿a quién no le interesa que haya diálogo? Y yo quiero hablarte de eso porque hoy efectivamente lo que estamos viendo es la punta del iceberg, es la supuesta violencia y no la respuesta a una violencia. Te están asediando una sede estatal, están continuamente enfocándote con esos celulares pagados, estás asistiendo a una provocación que está escalada. Vamos desde el Ministerio de Cultura a publicar todos los mensajes en la noche de ayer, buscando continuamente crear una circunstancia. Y cuando llegue este momento, pues de pronto el acusado eres tú. Claro. Vamos a ver el video que está, uno de los videos que está circulando de esa supuesta golpiza. Me parece muy importante, porque ahora de pronto se dice que el ministro golpeó a una mujer, es lo primero que se dijo. Aquí vemos. Miren, este es nuestro famoso Michael, recuerden, el de la invasión, el de los términos, que ha creado términos en la lengua española. Estaba ahí también. Está diciendo que nosotros tenemos pistolas en el Ministerio de Cultura. Ahí está el momento. Ahí está la mano del ministro. Y lo que le hacen es ponerle, como tú ves, un celular en la cara. Un celular, y efectivamente el ministro decide quitarle el celular, porque no puede ser que sin tu consentimiento yo esté de acuerdo en estarlo filmando. Pero un hecho es quitarte un celular. Bueno, sí, vamos a reiterar eso. Nosotros somos artistas. Porque tanto nivel de represión. Y yo te decía, una cosa es que yo efectivamente te quite un celular y tú me acuses de que estoy haciendo algo indebido, pero eso sigue ocultando lo indebido que es que cuando yo vengo a darte la mano, tú lo que hagas es el mismo guión de un show, es como un reality show. Todo esto no es más, una vez más, ¿no? Elegir este Ministerio de Cultura, donde estamos interesados y necesitados de discutir los problemas que tiene la cultura para otra vez acorralar a sus dirigentes, asediar su sede y crear, como tú dices, otra circunstancia. Javier Gómez Sánchez, lo has leído. En varias oportunidades en las redes sociales hemos traído sus comentarios. Ha dicho lo siguiente, y yo quiero terminar este segmento del Noticiero Estelar con parte de lo que dice. En lo primero que tenemos que estar claros, véanlo ustedes, los revolucionarios, en este momento, es darnos cuenta que la primera y principal agresión, la principal violencia, es la de asediar una institución. Es la de crear un estado de asedio a las personas que trabajan en ella. Es la de negarse a entendimiento alguno. Es la de utilizar celulares y redes sociales para movilizar a más personas para que lo hagan. Es manipular mediáticamente a las personas. Es recibir dinero para hacerlo de los mismos que nos tienen bloqueados. Así es. Y una vez ahí, crear el peor ambiente posible, provocar lo más posible hasta lograr una reacción que puedan utilizar, lo que acabas de comentar, Alexis, y es lo que están haciendo. Por eso es que tenemos que estar muy claros los revolucionarios ahora mismo, los de la cultura y todos, saber que lo que la contrarrevolución quiere en este minuto es que no se vea la principal violencia y nos pongamos a juzgar a los revolucionarios, a estos que hemos visto, a los asediados bajo las provocaciones en vez de apoyarlos, a los que han hecho todo lo humanamente y diplomático posible todo este tiempo. Los apoyo como revolucionario, ese es nuestro llamamiento, como colega, como gestor cultural, como artista y cubano digno, como compañero de ideología, de circunstancias históricas y de partido. Y no los juzgo ni por un minuto,
porque yo mismo no sabría cómo hubiese actuado ante un provocador que me mete un celular en la cara. Quedarnos en los videos de la contrarrevolución, por eso los pusimos aquí, porque no existe miedo en mostrar el video. Son de ellos mismos lo filmaron. Quedarnos en los videos de la contrarrevolución es hacer lo que la contrarrevolución quiere, que dimitan los que dirigen Cibercuba, Periodismo de Barrio, El Estornudo, 14+, ADN, OnCuba. Esos son los que tienen que renunciar a sus propósitos y a esos empujes, manipulaciones y provocaciones, y no ir a forzar una y otra vez nuestro Ministerio de Cultura y las personas que trabajan en él. Van al Mincul porque es el lugar más fácil a donde llevar sus intenciones. Pues, termina Javier, ya no lo es. Claro que no. Esa es la principal claridad de este momento. Nuestro Martí hoy no es solo el que cultiva la rosa blanca, sino el que cayó en 2 ríos. Y por eso es que quiero reiterarte que los trabajadores del Ministerio de Cultura pues decidieron tomar la calle. Y lo haremos una y otra vez, Humberto, porque hay que cuidar este país, hay que defender este país y hay que sobre todo defender el derecho a dialogar en un clima de respeto y rigor y no de estos showcitos ridículos mediáticos. No lo hemos dicho todo. Esta noche, después de la novela, el programa Hacemos Cuba brindará nuevos elementos que permitan entender que se trata exactamente de lo que hemos dicho, de una provocación. Espéralo después de la novela. Es muy importante que usted, entre tantas tareas de la vida cotidiana, tantos retos que tenemos por delante, comprenda muy bien que no se trata de hechos aislados o espontáneos. Buenas noches. Buenas noches. La UNIAC y la AHS emitieron hoy un pronunciamiento en nombre de los escritores y artistas cubanos que compartimos íntegramente a continuación. Ante la provocación que tuvo lugar esta mañana frente al Ministerio de Cultura, el secretariado de la UNIAC y la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Saiz rechazamos este nuevo intento de crear un show mediático en torno a un supuesto diferendo entre creadores e instituciones para dañar a la revolución cubana. Esto sucede en momentos en que, a pesar del grave rebrote de la pandemia de la COVID-19, continúan desarrollándose intercambios entre escritores, artistas y autoridades institucionales con una agenda que se propone lograr mejores resultados en el campo de la promoción y la gestión cultural. Nos consta la disposición permanente del sistema institucional de la cultura a dialogar con la intelectualidad y a buscar soluciones de conjunto para proteger la creación y mantener el acceso al arte como uno de los derechos conquistados por nuestro pueblo. Queremos hacer público nuestro respaldo a la dirección del Ministerio de Cultura. No es posible aceptar las presiones de quienes se niegan a dialogar en un espacio de la institución con el claro propósito de promover a través de las redes y de los medios pagados por los Estados Unidos una imagen de desestabilización en la vía pública. A pocas horas del 28 de enero, fecha en que conmemoramos el aniversario 168 del nacimiento de Martí, evocamos el sentido ético y la vocación patriótica y antiimperialista del apóstol cuando expresó: para la patria nos levantamos, es un crimen levantarse sobre ella. Firma 27 de enero de 2021 el secretariado de la UNIAC y la Dirección Nacional de la AHS. Revisamos ahora otros asuntos, y es que Harmony Villa tiene solo 16 años, estudia en la Escuela Vocacional de Arte y su talento para la pintura es indiscutible. En su joven carrera, uno de los principales referentes es la figura de José Martí. Ella lo resume en una frase: para pintar al héroe nacional, primero hay que sentirlo. El periodista Junier Sifontes nos trae sus testimonios. La pintura y el dibujo en general siempre ha sido una parte muy importante de mi vida. Es algo necesario para mí desde que tengo memoria. Nunca he podido escapar de ella por más que lo he intentado. Y cada cuadro comienza más bien con una idea. No soy de hacer muchos bocetos, pero suelo tener la pintura en mi cabeza. Principalmente la figura de Martí me llegó, como usted dice, en la escuela, pero también en mi casa. Siempre ha sido una figura tan icónica, tan especial con sus enseñanzas y lo que quiso decir y lo que dijo también. Es como otro maestro más. Quiero representarlo en el lienzo por esa cantidad increíble de facetas que tiene para
para llevarlo al mundo y a las personas de hoy en día, a otros jóvenes que no se sienten tan conectados como él. Quiero que llegue al público, que lo sientan tanto como lo siento yo. Usualmente pienso en la gran infinidad de cosas que escribió, en esa forma tan particular suya de ver la vida y de enseñarle a vivirla a los demás. Sus cartas con María Mantilla, por ejemplo, son impresionantes y cada vez que las leo me llegan a lo más profundo. Desde tener humildad hasta pensar siempre en el otro, ver el mundo con paso alto y valorarse a sí mismo, eso es mucho, es demasiado. Así yo me despido. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Liet. Y este 27 de enero se cumplen 25 años de la inauguración del Memorial José Martí, que es serrano el mayor monumento construido en homenaje al más universal de los cubanos. Así es. Está ubicado en la Plaza de la Revolución de La Habana y no solo recoge momentos trascendentales de la vida del héroe nacional de Cuba, sino que ha formado parte imprescindible de la historia de la Revolución Cubana. A 142 metros sobre el nivel del mar, La Habana luce majestuosa. Durante un cuarto de siglo, hasta el punto más alto del Memorial José Martí, han llegado miles de visitantes de las más diversas nacionalidades. Desde aquí aprecian edificaciones emblemáticas de la urbe e incluso aprenden la distancia que los separa de varias ciudades de Cuba y el resto del mundo. Pero el Memorial José Martí atesora no solo este singular mirador que dejamos atrás. Hay muchos otros elementos museográficos, históricos y arquitectónicos que lo hacen único entre todas las instituciones dedicadas al apóstol. Este mural de cerámica veneciana, obra del pintor y ceramista cubano Enrique Caravia Montenegro, es uno de esos elementos distintivos. 25 columnas rodean un área con 89 frases martianas laminadas en oro de 22 quilates. Por sus 861 metros cuadrados, se le considera entre los mayores murales bajo techo en el mundo. Autorretratos y dibujos de hallazgos arqueológicos hechos por Martí comparten esta sala con el quetzal que le obsequiara el entonces presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios. Entre las pertenencias originales que atesora el sitio, destacan sendos títulos de la Universidad de Zaragoza emitidos en 1995 que acreditan a Martí como licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras. Pero las firmas, sin embargo, van a parecer un poco diferentes, y es que el propio rector decía que sintió mucho nerviosismo al firmar un título que para él significaba mucho en este caso. La construcción de lo que inicialmente se denominó Monumento a José Martí comenzó a finales de 1953, pero la idea de erigir un lugar para rendir tributo al más grande de los cubanos data de 1926. La idea original del memorial se le atribuye al urbanista francés Jean-Claude Nicolas Forestier, quien diseñó una obra sui generis. La Habana necesitaba organizarse a la hora de crecer, incluso fuera de los muros que ya de alguna manera contenían la ciudad. Y va a ser Forestier el primer diseño que se va a llamar Plano Regulador de La Habana y sus alrededores. Y siempre estuvo la idea de crear una gran plaza cívica, donde incluso el centro de este proyecto fuera el homenaje a José Martí. Lo costoso de las obras no permitió materializar aquel ambicioso proyecto. Sin embargo, una comisión pro monumento a Martí aceptó la sugerencia de Emilio Roy, historiador de La Habana en aquella época, quien insistió en que se erigiera un monumento con el concepto de memorial y propuso la meseta de los catalanes como el sitio idóneo para ello. Con ese propósito se convocaron diversos concursos y no faltaron propuestas arquitectónicas novedosas y modernas. Una combinación de proyectos derivó en el resultado final. Para limpiar su imagen tras el golpe de Estado de 1952, el presidente Fulgencio Batista impulsó la concreción de la obra,
en la que no aportaron nada los congresistas. En ese momento corría mucho dinero ilícito en la ciudad, pero va a ser precisamente los fondos donados por los trabajadores, por el pueblo en general, quienes van a financiar una gran parte de este gran proyecto. En 1953 comenzó la construcción, que no culminaría hasta 1960. A partir de entonces, numerosos sucesos de la historia de Cuba han estado ligados a este lugar. La plaza fue sede de acontecimientos muy grandes y de encuentros de Fidel con su pueblo. Desde la culminación de la campaña de alfabetización, aquella concentración inmensa donde se despidió a los mártires de Barbados, todas las concentraciones del 1 de mayo, significando aquella del año 2000, donde nuestro comandante dio el concepto de revolución. Durante mucho tiempo, la majestuosidad de la plaza sedujo al visitante, pero el silencio señoreaba en este espacio que cobraría vida en el centenario de la caída en combate del apóstol para ser testimonio museográfico de su vida y obra. La idea era convertir este memorial en un centro de interpretación de la vida y la obra de Martí, donde en una apretada síntesis se recogieran los momentos trascendentales de su vida y dejar, por supuesto, al visitante con deseos y motivación por profundizar. Es así que en enero de 1996 se inaugura el memorial. Realmente bello, la culminación de todo lo que hay aquí. La concepción ha sido excelente. Entonces ahora sí tenemos un memorial. Y para honor de nosotros, sentenció diciendo que era el lugar que todo cubano debía conocer. Han pasado 5 lustros después de que Fidel inaugurara el Memorial José Martí, un sitio donde no solo se honra el legado del maestro, sino la propia esencia de la nación. Hasta aquí han llegado miles de cubanos para despedir a Celia, Vilma, Almeida, Chávez y Fidel. Y hasta aquí habrá que llegar aún muchas veces para aquilatar momentos trascendentales de nuestra historia bajo la mirada del más universal de todos los cubanos. Liudmila Peña Herrera y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Recordando al apóstol en vísperas del aniversario 168 de su natalicio, finaliza la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Son ustedes muy amables. Gracias, buenas noches y hasta mañana.